Distinguidas autoridades, colegas y participantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marta Chinchay Lima, soy asesora legal y asesora en investigación jurídica y académica. Es un verdadero honor participar en este espacio de reflexión. El tema que propongo analizar hoy se denomina colonialismo algorítmico, desafíos para la soberanía jurídica y la paz en la era de la inteligencia artificial. Con esta intervención, busco que reflexionemos sobre un fenómeno que, aunque es moderno en su denominación, ya está transformando profundamente la geopolítica y el ejercicio del poder en el mundo. Nos encontramos en un momento histórico donde el poder ya no se mide únicamente por la fuerza militar o la capacidad económica. Hoy, ese poder también se define por la capacidad de controlar la información, procesar datos y desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Esta transformación no es superficial. Está modificando la manera en que los estados toman decisiones, cómo se organizan las sociedades y cómo se construyen las relaciones internacionales. En este contexto surge una pregunta fundamental que como juristas y ciudadanos debemos hacernos. ¿Quién controla realmente los sistemas tecnológicos? Responder a esta interrogante nos conduce directamente al concepto central de esta ponencia. ¿Qué es el colonialismo algorítmico? Durante mucho tiempo, el colonialismo se entendió como el control físico de territorios y recursos naturales. Las potencias dominaban espacios geográficos y explotaban riquezas tangibles como el oro o el petróleo. Hoy esa lógica ha cambiado. La dominación ya no requiere necesariamente la ocupación territorial. Se ejerce controlando datos, algoritmos e infraestructuras digitales. En términos sencillos, el colonialismo algorítmico ocurre cuando los estados y las sociedades dependen por completo de tecnologías que no han creado, que no controlan y que responden a intereses geopolíticos o comerciales externos. Esto lo vemos en nuestra vida diaria. Utilizamos plataformas extranjeras para comunicarnos, trabajar y educarnos. Nuestros datos son recopilados, almacenados y procesados fuera de nuestras fronteras. Y muchas decisiones, incluso del ámbito público, están influenciadas por sistemas algorítmicos que carecen de transparencia. Pero este fenómeno no se limita a la dependencia tecnológica. El colonialismo algorítmico es en su raíz una forma de colonialismo cultural. Los modelos de inteligencia artificial que consumimos a diario no son hojas en blanco, y algunos conocemos que están entrenados con los valores, la historia y la visión del mundo del norte global, es decir, donde se concentran las grandes corporaciones digitales. Los países China, Estados Unidos y en menor medida la Unión Europea. Al importarlos e implementarlos sin un filtro crítico, corremos el riesgo de normalizar una violencia que invisibiliza nuestra propia realidad, nuestras lenguas originarias y nuestros saberes locales. Debemos ser categóricos y en este escenario se debe regular la tecnología desde
el derecho y que nuestros ciudadanos comprendan que si hablamos solamente de una soberanía técnica y que no defiende una soberanía cultural, será siempre una autonomía a medias. Impacto en la soberanía jurídica. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, este fenómeno plantea un desafío sin precedentes. Tradicionalmente, la soberanía del Estado se sustentaba en tres pilares. Uno, el control del territorio. Dos, la capacidad de dictar normas. Y tres, la autoridad sobre la población. Sin embargo, estos elementos se están debilitando progresivamente en la actualidad. Hoy en día, muchas decisiones trascendentales están mediadas por sistemas algorítmicos. Las plataformas digitales extranjeras influyen directamente en los procesos democráticos, en la formación de la opinión pública y en la libre circulación de la información. Además, los datos de nuestros ciudadanos que constituyen un recurso invaluable, muchas veces se encuentran almacenados fuera del control de un Estado. Y esto nos lleva a una interrogante crucial. ¿Puede un Estado considerarse plenamente soberano si no controla los sistemas que estructuran su propia realidad social? A esta encrucijada teórica se suman problemas jurídicos muy concretos. Por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad, resulta sumamente difícil determinar e identificar quién es el responsable cuando un sistema de inteligencia artificial genera un daño. Y aquí las normas nacionales suelen quedar obsoletas e insuficientes frente a grandes corporaciones tecnológicas globales. Asimismo, muchos estados que no participan en la creación de estas normativas globales terminan dependiendo normativamente de otros. Desde una perspectiva crítica, el problema principal no es únicamente la falta de leyes, es la pérdida progresiva de la capacidad real que tienen los estados para hacer cumplir esas leyes de manera efectiva. Debemos entender que la inteligencia artificial es en esencia una tecnología de poder. No es una herramienta neutral. En el ámbito de la seguridad, permite el desarrollo de sistemas de vigilancia, control y ciberseguridad cada vez más sofisticados. En el plano económico, concentra la innovación en un número sumamente reducido de países y corporaciones, ampliando las brechas económicas y perpetuando la subordinación. En el ámbito social, su impacto es aún más profundo y preocupante. Los algoritmos determinan qué información vemos, cómo interactuamos y alteran nuestras percepciones colectivas. Por ello resulta pertinente afirmar que quien controla los algoritmos influye en las decisiones y quien controla los datos concentra el poder. Implicancias para la paz internacional. Esta realidad no solo afecta a los estados de manera interna, el colonialismo algorítmico tiene graves implicancias para la paz internacional. En primer lugar, surgen nuevas formas de conflicto, no convencionales. Ya no hablamos únicamente de las guerras físicas, sino de ataques cibernéticos, manipulación de procesos electorales y campañas masivas de desinformación orientadas a desestabilizar naciones. En segundo lugar, la agresiva competencia entre las grandes potencias amenaza
con derivar en una carrera armamentista digital. Y aquí radica una gran paradoja. La tecnología tiene el potencial de predecir y prevenir conflictos, pero también el de intensificarlos de manera silenciosa. En este nuevo escenario, la paz internacional ya no depende únicamente de los tratados bilaterales, de los acuerdos o de la diplomacia tradicional. Depende fundamentalmente del control ético y jurídico de la tecnología. Hacia una soberanía jurídica tecnológica. Frente a este panorama es importante transitar hacia una soberanía jurídica tecnológica. No basta con el resguardo de las fronteras territoriales. Para avanzar en esa dirección, considero fundamentales 3 líneas de acción. En primer lugar, los estados deben fortalecer sus capacidades internas. Esto implica invertir en infraestructura propia, formar profesionales en derecho digital, mejorar la comprensión institucional de los entornos digitales. En segundo lugar, es urgente construir una gobernanza internacional de la inteligencia artificial. Esto supone establecer normas comunes transfronterizas, fomentar la cooperación entre estados y regular con firmeza las corporaciones tecnológicas. En tercer lugar, todo este proceso debe estar estrictamente guiado por los derechos humanos. Es indispensable garantizar la dignidad humana, la transparencia algorítmica y el principio de control humano sobre las decisiones automatizadas. Para concluir, nos encontramos ante una nueva dimensión de poder. Un poder que no ocupa territorios con ejércitos, pero que moldea decisiones, estructuras sociales y libertades individuales. El desafío que enfrentamos no es meramente tecnológico, es un desafío jurídico, político y sobre todo ético. Si los estados no logran recuperar el control soberano sobre la inteligencia artificial, la soberanía corre el riesgo de convertirse en una ficción jurídica o en una idea meramente formal. La dependencia será estructural y la paz internacional cada vez más frágil. El verdadero reto de nuestra era no es solo desarrollar tecnologías, sino de tener el coraje, la capacidad y el conocimiento adecuado para gobernar la tecnología con responsabilidad. Muchas gracias.